28 de julio es sinónimo de fiesta para todos los peruanos. Ese día, en 1821, el general José de San Martín proclamó nuestra independencia ante una multitud emocionada y estupefacta también, que veía el inicio de la caída del dominio español en el Virreinato del Perú, por entonces el más poderoso de Sudamérica. Hemos preparado este programa para contarles todos los detalles de la campaña libertadora, desde sus preparativos en 1819 hasta la proclamación de la independencia en 1821. Les contaremos el rol de las montoneras y las guerrillas a favor de la causa emancipadora, la ambigua posición de algunos notables de la élite criolla y también las condiciones que tuvieron que darse para que San Martín pudiera completar nuestra independencia sin librar ninguna batalla. En este momento estoy en la Casa de los Libertadores, en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia, en Pueblo Libre, y desde aquí les damos la bienvenida. Soy Norma Martínez. Esto es Sucedió en el Perú. Yo diría que la independencia es el principio del gobierno del Perú en manos nuestras, en manos de peruanos. Es el principio del Estado peruano. Es el desarrollo de una lucha primero ideológica, después ya militar, entre patriotas y realistas. El 28 de julio, el Perú todavía no era un país formalmente libre e independiente. Es la promesa de un proyecto, es el anuncio de un proyecto lo que hace San Martín. Y en nuestra historia nacional, en nuestra historia patria, hemos escogido ese momento como el punto de inicio de la independencia. En 1808, el Imperio Español entró en una severa crisis. Ejércitos franceses invadieron su territorio y obligaron a abdicar al rey Carlos III en favor de su hijo Fernando, quien a su vez fue encarcelado en Francia. Napoleón Bonaparte colocó en el trono español a su hermano José Bonaparte, el popular Pepe Botella. En esas circunstancias se formaron en la ciudad de Cádiz cortes de tendencia liberal. Estas cortes, por un lado, respaldaron al rey Fernando, pero a su vez solicitaron modificaciones en el sistema absolutista del gobierno español. El ejemplo de Cádiz fue seguido por los criollos hispanoamericanos, que formaron juntas de gobierno que daban su apoyo a Fernando. Sin embargo, cuando el rey español retomó el poder en 1813, derogó la Constitución de Cádiz y el absolutismo retornó a España y a sus colonias.
Las juntas de gobierno formadas en La Paz, Buenos Aires, Quito y Santiago fueron inclinándose por la independencia americana. Por este motivo, fueron combatidas implacablemente desde el Perú por el virrey Fernando de Abascal. Vemos la participación de criollos peruanos en las juntas de La Paz de 1809, que es la primera junta de Hispanoamérica. Sí hay un sentimiento autonomista. Ellos no quieren estar ni con Buenos Aires ni con Lima. Hay un concepto de región amplia muy claro. Y en la Junta de Quito, que también es en 1809, pero en el mes de agosto, la de La Paz es en el mes de julio, hay participación de clérigos peruanos. Entonces, lo que de esto se deduce y se ve claramente, ¿no?, es que criollos peruanos participan en las dos primeras juntas de gobierno de Hispanoamérica. En el plano interno, la mano férrea de Abascal sofocó toda clase de conspiración o levantamiento, como el de Francisco de Sela en Tacna en 1811 y el de Juan José Crespo y Castillo en Huánuco en 1812. Y también tenemos, como digo, juntas en el interior del virreinato. La primera es la insurrección de Sela, que no llega a convertirse en una junta porque él tiene un derrame al tercer o cuarto día en que ha comenzado la insurrección, se retira de la arena política y como además se ha producido en el Alto Perú la victoria del ejército realista a cargo de Goyeneche contra Castelli, ¿no?, en Huaki, esta junta que tenía una gran relación con lo que estaba ocurriendo en el Alto Perú y en Buenos Aires, desaparece. Hay que rescatar esos movimientos revolucionarios que son importantes porque muestran que el Perú estuvo luchando por su independencia desde mucho antes, como reflejo de lo que estaba pasando en otras partes. No estaba aislado, no estaba ajeno a lo que se vivía en otras partes de América, ¿no? La junta más importante formada en el Perú fue la del Cusco, entre 1814 y 1815. Esta junta organizó un levantamiento armado, capitaneado por los hermanos Vicente y José Angulo y el cacique indígena Mateo Pumacahua. La rebelión del Cusco es considerada el último gran intento exclusivamente peruano de alcanzar la independencia. Involucró a criollos, mestizos e indios. Lamentablemente, fue sofocada en Humachiri en abril de 1815 y sus principales líderes fueron ajusticiados. La única junta americana que nunca fue derrotada fue la de Buenos Aires. Y la única ciudad donde nunca hubo junta fue Lima. Estas dos ciudades fueron polos opuestos de la lucha por la emancipación. Buenos Aires como eje del movimiento independentista y Lima como el más poderoso bastión realista. Todos los intentos separatistas surgidos en el Perú fueron sofocados, pero no por ello debemos olvidar la participación de los peruanos de todas las condiciones y clases en favor de la causa patriota americana. Esa es una nota esencial para entender la independencia. Y luego hay un tema que a mí me parece apasionante, cómo el ingreso a la voluntad de la independencia, el ingreso al separatismo, es un proceso. Nadie amanece separatista. Es un proceso que comienza, no se puede decir un año, pero el fin del siglo XVIII es el principio de los antecedentes de la independencia. La idea del Perú ya está clara, el descontento social también, el reformismo, y poco a poco se va acercando la gente a la independencia.
Estoy en el Parque de los Próceres, en Jesús María. Este parque fue inaugurado en el año 1971, conmemorando el sesquicentenario, es decir, los 150 años, de la proclamación de nuestra independencia. Aquí encontramos varios monumentos que representan a Túpac Amaru II, a Francisco de Vidal, el primer soldado del Perú, a Toribio Rodríguez de Mendoza y a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Este último, autor de un documento fundamental para la causa patriota, la famosa Carta a los Españoles Americanos. Ahora, lo interesante en Vizcardo es su razonamiento original, porque para él, ¿por qué la independencia? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? La causa es la corona ingrata, que la corona no ha sido fiel, ni amable, ni atenta con los descendientes de los que hicieron el imperio, que la geografía además nos separa de España. Y él habla de 4 condiciones: ingratitud, injusticia, servidumbre y desolación, como característica del tiempo del dominio español. Ahora, lo curioso en Vizcardo es que él, que nació en la Sierra de Arequipa, que estudió en el Cusco cuando era muchacho, no habla del aporte andino en su carta. Y la carta está orientada a los españoles americanos, o sea, al criollo, ¿no? Es una visión criolla de la independencia, pero muy interesante. Lo que se pretendió con este parque, inaugurado durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, fue resaltar la presencia de los peruanos en el proceso emancipador. Esto era parte de una visión nacionalista que tenía el gobierno militar de entonces. Pero ya había una noción de peruano y no peruano. ¿Quién era peruano? El que había nacido aquí. Esa idea del territorio, yo siempre pienso, puede parecer una broma, pero los territorios también tienen apellido, ¿no? El territorio nuestro no era un asunto ajeno, ni aséptico, sino era el territorio peruano. El nacer aquí creaba ya la calidad de peruano, y eso ya a fines del 18 está, no diríamos en todos los espíritus, pero en la gente más orientada a lo intelectual o a lo social, sí ya se vivía esa idea que poco a poco se difunde, ¿no? Los revolucionarios de Buenos Aires estaban convencidos de que su existencia y la independencia de América estaba condicionada a la independencia del Perú. Durante la primera etapa del proceso, los argentinos habían intentado llegar a Lima cruzando el Alto Perú, es decir, Bolivia. Todas las expediciones habían fracasado. Había que trazar una nueva estrategia, una nueva ruta de llegada al corazón del poder español en América. El artífice de esa estrategia sería un militar nacido en Yapeyú. Se llamaba José de San Martín. San Martín había llegado a Buenos Aires en 1812, luego de haber servido desde muy joven en el ejército español. Se va a España y ahí él prácticamente hace toda su carrera militar.
llega a ser capitán, luego va ascendiendo y va a participar en las guerras contra Napoleón. Es decir, él no solamente se va a formar militarmente, sino que además se va a empapar de la situación que vive Europa en ese momento. Está en la época de mayor ebullición, ha sido la Revolución Francesa, están las ideas liberales, están los ilustrados que están hablando de nuevas formas de gobierno. En Argentina, San Martín se incorporó a la Junta de Buenos Aires y con ello al movimiento emancipador. De su cabeza nació la estrategia de atacar Lima, pero no por el Alto Perú, como lo habían intentado infructuosamente varias veces. No, ese no era el camino. A Lima había que llegar por mar, previo paso por Chile, luego de cruzar los Andes y emancipar esa nación. El gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata le dio el visto bueno, pero no le brindó demasiadas facilidades. El gobierno de Buenos Aires le encargó a José de San Martín la organización de un ejército con el fin de destruir el poderío español en el Perú. Así, San Martín, puesto a la tarea, creó el Regimiento de Granaderos a Caballo y el Ejército de los Andes. La idea era atravesar la cordillera, liberar Chile y luego llegar al Perú por vía marítima, porque los realistas eran débiles en el mar. De esta forma, José de San Martín puso su vasta experiencia militar, adquirida en Europa, al servicio de la causa independentista. Y lo curioso es que él incluso pide en su momento al director supremo, Pueyrredón, que le envíe dinero, porque necesita dinero para armar las fuerzas, para armar el ejército que tiene que cruzar los Andes, y no se lo mandan. No se lo mandan porque no había recursos, y razón por la cual él al final, desde Mendoza, va a estar durante casi 2 años buscando recursos y tratando de juntar no solamente el dinero, sino la gente para el cruce de los Andes. En Chile, San Martín obtuvo 2 importantes victorias militares, Chacabuco y Maipú. Con esta última, consiguió la independencia chilena en 1818, al lado del patriota chileno Bernardo O'Higgins, quien se convirtió en el gobernante de la nueva república. O'Higgins fue quien brindó apoyo económico para realizar la expedición libertadora de San Martín. La expedición libertadora la financió el gobierno de Chile. El presidente O'Higgins prácticamente obligó al Congreso chileno a levantar un préstamo para financiar la expedición. Un préstamo, un dinero que era muy oneroso para la economía chilena de ese momento. Chile era un país pequeño, ¿no? Tenía una economía todavía muy rústica, y su clase alta, que en su mayoría eran terratenientes, no tenía una visión continental de la independencia. O'Higgins tenía otra trayectoria, otra biografía. Había estudiado acá, había estado en Inglaterra, conocía a muchos de los libertadores, tenía una visión, por lo tanto, mucho más continental, mucho más amplia de la independencia. Con el respaldo financiero de Chile, San Martín preparó la expedición al Perú. Para ello, resultaba clave el papel de los barcos y la escuadra naval. Esta estaba al mando de un marino británico al servicio chileno, Lord Thomas Cochrane. Él fue quien empezó a hostigar las costas del virreinato peruano. Cochrane entró en conflicto con San Martín, creo que desde que se conocieron. Cochrane como que lo vio a San Martín como un intruso
o alguien que O'Higgins se lo estaba imponiendo, porque Cochrane, en este caso, era el jefe de la escuadra. Cuando se logra la independencia de Chile, O'Higgins lo nombra como comandante en jefe de la escuadra chilena, ¿no? Él era supuestamente el más alto mando de toda la escuadra que vino. En 1819 tuvieron lugar las primeras incursiones que de alguna manera prepararon el terreno para la llegada de San Martín. Estas estuvieron a cargo de Lord Cochrane. Al mando de él también estaba una dotación de oficiales de marina británicos. Cochrane consiguió bloquear el puerto de Guayaquil, el de Pisco y el del Callao, poniendo en zozobra a la debilitada marina realista. Hasta 1818 la guerra desde el Perú y desde el punto de vista de los españoles fue una guerra ofensiva. O sea, defendieron digamos, la frontera sur y también tenían Prueba y Venganza. Eran dos grandes fragatas muy importantes, pero las pierden. O sea, justamente en los ataques con las fuerzas que llegaban desde Chile van a perder esas dos fragatas. Y eso va a generar que ya los españoles no dominen el océano, no pueden, ya no tienen recursos para controlar el océano. Los realistas en el Perú esperaban la llegada de refuerzos terrestres y navales desde España. Pero en 1820, una rebelión liberal en la península ibérica frustró esos planes. Este hecho favoreció a la causa emancipadora continental. Las tropas sanmartinianas se embarcaron en 1820 desde el puerto de Valparaíso, en Chile, rumbo a las costas del Virreinato. El plan de San Martín era emancipar al Perú y consolidar la independencia de Chile y de las Provincias Unidas de La Plata, es decir, Argentina. Sus tropas sumaban más o menos 4.500 hombres. Con esta original estrategia de llegar al Perú por mar, San Martín consiguió sorprender a las tropas realistas que se encontraban dispersas en todo el territorio del virreinato. El 8 de septiembre de 1820, el Ejército Libertador desembarcó en Paracas. Al poco tiempo, San Martín estableció su cuartel general en Pisco. Mientras tanto, cada día que pasaba, eran más frecuentes las deserciones en el ejército realista. El virrey Joaquín de la Pezuela no mostraba ni la misma mano dura ni la aguda estrategia de Abascal. Desde Pisco, San Martín firmó el decreto que fijaba los símbolos provisionales del Perú. Los colores escogidos para la bandera fueron el rojo y el blanco. Al poco tiempo del desembarco de las tropas de San Martín en Paracas, la costa norte del virreinato también se plegó a la causa libertadora. El caso más significativo fue el de la importante Intendencia de Trujillo, donde José Bernardo de Torre-Tagle proclamó la independencia. Justamente en este momento estoy frente al Palacio de Torre-Tagle, actual sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tal vez una de las noticias más gratas en la vida de San Martín fue cuando se produjo la independencia del norte, ¿no? De Trujillo hasta Piura y Cajamarca, y se produjo sin una batalla. ¿Por qué? Porque ya estaba la voluntad de la gente, ¿no? Que la gente vacilaba, dudaba, pero cuando llegó la noticia del ingreso de un ejército en el centro del país,
la gente dijo en voz alta lo que antes no decía sino a media voz, ¿no? Torre Tagle ha sido compañero de estudios en San Carlos de Bernardo Higgins y se sigue manteniendo en contacto. Es por eso que en un acto pues así, digamos, heroico de alguna manera, Torre Tagle propone la independencia en Trujillo en 1820, ¿no? Lo que pasa es que Torre Tagle, como yo siempre digo, no ve cómo va a evolucionar este proceso de la independencia. Cuando se da cuenta cómo evoluciona el proceso, simplemente va a tener grandes dubitaciones. Lamentablemente, la posición de Torre Tagle, como la de muchos aristócratas de su tiempo, terminó siendo ambigua. Él dudaba entre mantener su fidelidad a los patriotas o retornar a la causa realista. Finalmente, Torre Tagle, que fue el segundo presidente del Perú en 1822, terminó muriendo de escorbuto, refugiado en el Callao, bajo el amparo del brigadier español José Ramón Rodil. Los acontecimientos que ocurrieron luego prácticamente lo devoraron, ¿no? Y no pudo digerir la presencia de Bolívar y el estilo de Bolívar. El ejército de San Martín fue reforzado con un gran número de voluntarios peruanos, pero el militar argentino no apostaba por una batalla única y decisiva. Él optó por entablar negociaciones con los mandos españoles. El 25 de septiembre de 1820 tuvieron lugar aquí, en Miraflores, las primeras conversaciones entre los representantes del virrey Pezuela y de José de San Martín. Hipólito Unanue, por ejemplo, era un representante de los realistas que luego cambió de posición y se sumó a la causa independentista. El planteamiento realista consistía en la sujeción de los patriotas a la Constitución Liberal de 1812. Por su capacidad intelectual, el médico ariqueño Hipólito Unanue fue convocado por la administración colonial y luego por los gobiernos de San Martín y Bolívar. Yo, en el caso de él, veo que su vinculación a la política, ¿no?, es en servicio de la ciencia. O sea, él se vincula para conseguir posibilidades para que el Perú avance en términos del desarrollo higienista, de salud, de ciencia que hay en Europa y de la cual él está muy bien enterado, ¿no? Y si para eso él necesita una afiliación política o tener algún tipo de rol político importante, él lo va a asumir a tal punto que él es ministro tanto de San Martín como de Bolívar. Hipólito Unanue fue un ilustrado, un intelectual y uno de los pocos que tenía gran conocimiento sobre la burocracia en el Perú en esa época. Por lo tanto, varios regímenes, ¿no?, o varios gobiernos de la época tuvieron que acudir a sus servicios. El planteamiento patriota buscaba la implantación de una monarquía peruana liderada por un príncipe Borbón, pero eso sí, con soberanía, con autonomía. El resultado de estas conversaciones fue estéril, ya que ninguno de los dos bandos cedió en sus planteamientos. Fue entonces
cuando se conocieron las ideas monárquicas de San Martín. Fracasadas las conversaciones, San Martín decidió enviar una expedición al centro del Perú al mando de Álvarez de Arenales. Su objetivo era desgastar a las fuerzas españolas y cortar los suministros del ejército realista en Lima. En esta estrategia jugaron papel destacado las montoneras o guerrillas. Montoneros patriotas a caballo hostigaban constantemente a las tropas realistas. Ellos fueron los primeros en usar la bandera peruana creada por San Martín. Según Mariano Pasoldán, la insignia nacional llegó por primera vez a Lima desde las faldas del Cerro San Cristóbal, traída por los montoneros en la madrugada del 11 de diciembre de 1820. Este cerco de Lima, que impedía la llegada de alimentos a la actual capital, provocó que el virrey José de la Serna retirara sus tropas y las enviara hacia la sierra. Cuando llegan las tropas de San Martín, mucha gente de población rural, de clase media rural, entre comillas, y clases populares se levanta. Se levanta en forma de guerrillas, de montoneras, y lo que hacen es hostigar al ejército realista. Hay quienes hablan de que en el caso de San Martín trataba de evitar conflictos demasiado sangrientos. Lo cierto es que él va a apelar más bien a las guerrillas y montoneras, ¿no?, que son otro tipo de ataque, no son las grandes batallas, ¿no? No es Boyacá, no es Pichincha, no es Maipú, ¿no? Y para eso va a tener el apoyo de las comunidades colindantes a Lima, que van a formar guerrillas a cargo de un líder que es quien las viste, las arma, las alimenta, las mantiene durante el tiempo en que van a hacer ataques breves. El ejército virreinal de Lima se encontró con serios problemas de aprovisionamiento. La vulnerabilidad de la capital realista se hizo evidente cuando Cochrane bloqueó la costa con su escuadra. En los primeros días de noviembre, la flota libertadora ingresó al Callao y capturó a la más importante nave española, la Esmeralda. En enero de 1821, en la hacienda de Asnapuquio, al norte de Lima, los altos mandos españoles depusieron al virrey Pezuela. En lugar de este, nombraron al general José de la Serna. Se sabían en problemas y su objetivo era replantear la guerra contra San Martín. Podríamos decir que es un golpe militar, porque son militares que lo deponen a Pezuela y entonces toma el mando la Serna. El conflicto existente ahí era que no estaban de acuerdo con la posición de Pezuela, porque Pezuela obviamente había perdido desde el 18 en adelante, había perdido todas las digamos, posiciones importantes dentro de la guerra. Pezuela ya era un virrey bastante cuestionado. Su autoridad había sido mellada mucho justamente por la presencia de San Martín, por no haber organizado un plan, una estrategia adecuada para combatir a San Martín. Los alrededores de Lima estaban llenos de bandoleros y asaltantes. Los grandes comerciantes y las clases altas de la capital temían la anarquía y el desorden social. El nuevo virrey y San Martín entablaron conversaciones en la hacienda Punchauca, en el valle de Carabalí. Esta vez, tampoco se pondrían de acuerdo. La conferencia quizá más importante fue la conferencia de Punchauca.
en una hacienda, allá en Caraballo, en el norte de Lima, donde sí se reunieron personalmente San Martín y el nuevo virrey, José de la Serna. La Serna ya tenía prácticamente la autorización del gobierno español para negociar, pero no necesariamente para declarar o para reconocer la independencia. Tras las conversaciones en Punchauca, el virrey La Serna decidió abandonar la capital. La situación se había tornado insostenible. Al mismo tiempo, tanto el ejército realista como el rebelde eran atacados por una epidemia de cólera. Sin embargo, los realistas se vieron más afectados debido a sus exiguas provisiones. Los hospitales se desbordaban de soldados enfermos. En vista de este desolador panorama, a La Serna no le quedó otra solución que abandonar Lima. El virrey dejó la capital y luego de una corta estadía en el Valle del Mantaro, estableció su base en el Cusco. Allí instaló la imprenta del Estado y la Casa de la Moneda. Desde la ciudad imperial, gobernó todo el sur andino y el Alto Perú, que para ese entonces eran los últimos reductos que permanecían leales al rey. Entonces, eso es una guerra de desgaste. Y también hay que tener en cuenta que como se sublevaban en los caminos, cortaron las comunicaciones entre Lima y la Sierra Central. Y nosotros sabemos que la Sierra Central siempre ha sido una despensa importante de la capital. Esa es una de las razones, por ejemplo, por las cuales La Serna decidió retirarse de Lima, ¿no? Para no sufrir este desgaste y la falta de provisiones. Y se retiró al Cusco, como todos sabemos, y prácticamente le dejó Lima libre a San Martín y a sus tropas. Por esos mismos momentos, San Martín se encontraba muy cerca de Lima. Había fijado su residencia y cuartel en el pueblo de La Magdalena, que él bautizó como Pueblo Libre. Esta fue la casa de campo de Joaquín de la Pezuela, el penúltimo virrey del Perú. El 8 de julio de 1821, José de San Martín bautizó al lugar donde quedaba esta casa como Pueblo Libre, en homenaje al patriotismo de sus habitantes. Por ese entonces el lugar estaba poblado de chacras y casonas de un solo piso. San Martín estableció aquí su cuartel general y también su residencia. Años más tarde, este lugar sería habitado por Simón Bolívar. De esta manera, la Casa de los Virreyes pasó a ser la Casa de los Libertadores. Entonces, San Martín y Bolívar también utilizaron esa casa de campo, ¿no? Uno, para escapar también del clima de Lima, que los afectaba mucho, pero también para huir del otro clima de Lima, el clima de las conspiraciones, del chismorreo, de los trascendidos, de los rumores. El ejército realista se retiró sin ser hostilizado por las fuerzas patriotas ni las guerrillas. San Martín había dado esa orden. Gran parte de los habitantes de Lima estaban a favor de la independencia. Por esa razón, el ejército de San Martín fue recibido jubilosamente en calles y plazas. El virrey, que parecía el vencido, se fue a la sierra y se hizo fuerte 3 años en el gobierno del Cusco. Y San Martín entró a Lima sin ostentación, ni desfile militar, ni afirmación de triunfo. Pero él nunca quiso que la independencia fuera fruto de un triunfo militar. Él quiso que la independencia saliera de la población misma, ¿no? Por eso él entra a Lima cuando lo llaman, no pelea por Lima.
San Martín convocó a una junta de notables en el Cabildo, lo que hoy es la Municipalidad de Lima. Allí se juró la independencia el 15 de julio de 1821. Manuel Pérez de Tudela fue el encargado de redactar el acta. En el acta de independencia, los primeros firmantes son dos españoles. El alcalde de Lima, que era un español casado con una peruana, y el arzobispo de Lima, que era un español que había sido obispo del Cusco y que se unió a la independencia. Es la mejor muestra de que fue una guerra civil. Los firmantes del acta, desde el conde de San Isidro, principal autoridad del Cabildo, hasta gente de toda clase y condición social. Al final, se programó la proclamación de la independencia para el 28 de julio de 1821. Como San Martín entra con un proyecto de una monarquía constitucional, eso tranquiliza a toda la élite titulada. La mayoría de la élite titulada son los que están a cargo del Cabildo de Lima. Ahora, lo que hay que aclarar con respecto a esa idea monárquica que San Martín tiene es que en realidad es una monarquía constitucional, no es una monarquía como la de España. Es la monarquía inglesa, donde hay un monarca que la sola figura del rey permite aglutinar, permite unir a diferentes fuerzas políticas y un parlamento. Eso era lo que él buscaba. Y justamente él pretende establecer ese tipo de gobierno para ganarse a la élite, para ganarse a distintas fuerzas políticas. La proclamación de la independencia fue acordada para el día 28 de julio de 1821. La ceremonia no fue muy distinta a las ceremonias que realizaban los virreyes en determinadas fiestas oficiales. El 28 de julio de 1821, en la Plaza Mayor, San Martín declaró la independencia del Perú. Subido en lo alto de un estrado, pronunció estas célebres palabras que todo peruano sabe de memoria. Si no, repitan conmigo. El Perú es desde este momento libre e independiente, por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Todos sabemos estas palabras, pero ¿nos hemos puesto a pensar alguna vez en su significado? Para Jorge Basadre, San Martín se refería al Perú como un país rico en historia, que había formado parte de la comunidad hispanoamericana, pero siempre bajo la forma del virreinato. Al decir libre e independiente, hacía alusión a su nueva situación de soberanía. Esa oración patriótica que pronuncia San Martín el sábado 28 de julio de 1821 en la Plaza de Armas tiene que ver un poco con la influencia de la Ilustración francesa en su pensamiento, ¿no? Es decir, que la creación de la nación o la creación de un proyecto tiene que ser a partir de la participación de todos los ciudadanos, como lo soñaba Montesquieu, como lo soñaba Rousseau para el caso de Francia, ¿no? O sea, la voluntad de vivir juntos. Esa es la tradición francesa de construir la nación. Cuando San Martín dijo por la voluntad general de los pueblos, se refería a que los peruanos pensantes de manera consciente habían decidido separarse del imperio español. Por la justicia de su causa, tiene que ver evidentemente con el hecho de que se buscaba un orden más equitativo y estable que el tenido durante el virreinato. Cuando se alude a Dios, en la última parte se validan de alguna manera
las creencias llegadas con los españoles, al menos en materia de religión. Entonces, cuando San Martín pronuncia esa oración patriótica en la Plaza de Armas, lo que está haciendo es un llamado a todos los peruanos, al margen de su condición étnica, económica, para soñar o para participar por un proyecto, ¿no? El proyecto de un país libre e independiente. Lo que dijo San Martín, la voluntad de los peruanos es por la independencia. O sea, tiene un valor muy interesante de, como diríamos, de símbolo, de síntesis, ¿no? Ahora, es importante también pensar cómo San Martín, al llegar al Perú, él lo dijo en una carta, en un programa: yo no vengo a un país enemigo. Él sabía que tenía aquí muchos partidarios y también gente indiferente y gente contraria. El pueblo se agolpó en la Plaza Mayor, dando vivas a la patria, a la libertad y a la independencia. El cortejo se trasladó luego a la Plazoleta de la Merced, de allí a la Plaza Santana, actual Plaza Italia, y después a la Plaza de la Inquisición, que es donde se encuentra el Congreso ahora mismo. Luego retornaron al Palacio de Gobierno y las celebraciones, por supuesto, continuaron, especialmente entre las clases populares. En julio de 1821 se proclamó la independencia de nuestro país. Pero más que todo, esto fue un acto simbólico. El Perú consolidaría su liberación 3 años después, el 9 de diciembre de 1824, con la victoria en la batalla de Ayacucho, donde el propio virrey La Serna fue capturado. Sin embargo, el 28 de julio significó el comienzo del derrumbe del poder colonial en el Perú. Desde ese momento, la independencia del poder español era un hecho irreversible. El 28 de julio para el Perú pienso que significa, en primer lugar, la puesta en escena ya de la llegada del Ejército Libertador con San Martín en la capital, la declaración de una independencia que tiene un impacto directo en la capital, ¿no? El inicio, digamos, de una campaña que debe culminar cuando se independicen Arequipa, Cusco, Trujillo, Tarma, etcétera, ¿no? Pero básicamente es un proceso que viven, que celebran y que medianamente entienden, ¿no?, la población de Lima, ¿no? Este proceso no llega, me parece, con la dimensión que corresponde a otros espacios del virreinato, tanto así pues que se va a esperar 3 años para poder consolidar el proceso de independencia realmente, ¿no? La independencia no es un triunfo militar, es una manifestación del espíritu, de la vivencia de la gente, que se sentía no española, sino peruana. El 28 de julio de 1821 es una fecha importantísima para nuestro país. A partir de entonces, el Perú comenzó a ser libre, independiente y soberano.
Es cierto que la presencia realista, es decir, española, estuvo en nuestro territorio hasta 1826, cuando por fin se rindió la última guarnición de sus tropas en el Callao. Recordemos que antes de esto también tuvieron lugar las batallas de Junín y Ayacucho en 1824. Pero sin duda, el 28 de julio de 1821 es la fecha de nacimiento de nuestra independencia. A partir de entonces, peruanos de toda clase, de toda condición social, pusieron al servicio de la independencia americana sus recursos personales y materiales. Nos vemos en la próxima.